El guerrillero y médico de pensamiento económico y político profundos, Ernesto Che Guevara, también escribió poesía. Su obra poética es poco conocida. Muchos solo conocen el bello poema Canto a Fidel, que sintetiza el espíritu de compromiso de los combatientes del futuro Yategrama cuando se disponían a acompañar a Fidel Castro. Durante su estancia en México, trabajó como médico en un hospital. En el poema Vieja María nos deja la certeza de su espíritu humanitario, el dolor y la impotencia con que ejercía su profesión en aquella sociedad. Cuentan que mientras atendía a una anciana enferma, en ocasiones se levantaba en la noche e iba al hospital para seguir el estado de la paciente. Vieja María, vas a morir. Quiero hablarte en serio. Tu vida fue un rosario completo de agonías. No hubo hombre amado, ni salud, ni dinero. Apenas el hombre para ser compartida. Quiero hablar de tu esperanza, de las 3 distintas esperanzas que tu hija fabricó sin saber cómo. Descansa en paz, vieja María. Descansa en paz, vieja luchadora. Tus nietos todos vivirán la aurora, lo juro. Hombre de una gran cultura, interesado desde pequeño por la lectura, como lo afirmaría tiempo después su gran amigo Alberto Granados, pues a los 14 años leía a Freud. Se enamoró también de la poesía de Charles Baudelaire. Leyó a Dumas padre, a Verlaine y a Mallarmé en su lengua original. Posteriormente, bajo la influencia de los republicanos exiliados, se volvería hacia Federico García Lorca y Antonio Machado. También se aficionó al poeta chileno Pablo Neruda. Y sabemos de fuentes muy cercanas a algunos autores de los cuales se enamoró desde su juventud. Pero, ¿qué versos exactamente eran los que calmaban la ansiedad del comandante? ¿Qué letras calmaban su ira, su enojo? ¿Qué versos fueron los que domaron a ese hombre salvaje que ni siquiera la CIA pudo domar en sus últimos días? El Cuaderno Verde del Che es un libro que recopila los poemas anotados por Guevara durante un largo periodo de su vida. Poemas que muchos de sus soldados y más allegados, amigos, dicen que no se cansaba de leer. Poemas que lo cautivaron y lo acompañaron hasta su muerte. Pablo Neruda, por su Canto General, fue el poeta que el Che tuvo el lujo de escribir, una de las mejores páginas que la crítica le ha hecho a este libro. Otros de los poetas que estaba dentro del hábito de la lectura poética del Che era el peruano César Vallejo y los españoles Federico García Lorca y León Felipe. A este último conoció en el exilio y tuvo relaciones epistolares con él. He aquí al poeta de las grandes dimensiones intelectuales y perceptor de que el poema es el arma eficaz para consolidar y luchar por las grandes causas y en favor de los desposeídos del mundo. El Che, recluido en la poesía y a pesar de decirnos que era un poeta frustrado, le escribió a México entre 1954 y 1956. Son poemas escritos en el periodo muy próximo de irse a Sierra Maestra. Por tanto, nos encontramos ante un poeta que es ideólogo convicto y que conoce muy bien cada uno de los espacios políticos de Latinoamérica. Conoce in situ sus débiles infraestructuras, a sus gentes sumidas en la pobreza y también a las clases dominantes y opresoras, porque aquellos viajes en bicicleta y en moto le sirvieron para conocer y censurar las venas abiertas de América Latina, como nos manifiesta Eduardo Galeano. Pero el Che es el poeta que más allá de la metáfora sabe que la poesía, en sus artilugios y osadías, es un arma a emplear verbalmente en denuncias e incitaciones. Él sabía puntualmente que la poesía es el gran milagro de la humanidad, con la que se crean mundos y se estimulan conciencias. Y ya en los primeros poemas del Che observamos esa arma que usa el poeta para denunciar al imperialismo yanqui. De la misma forma denunciaba estructuras de la deshumanización, de la crueldad y de la rapiña imperialista. En el poema titulado Despedida a Tomás, el Che prima una serie de conceptos básicos y doctrinariamente marxistas. Nos ubica plenamente en el contexto de la lucha de clases y es aquí donde su empirismo poético esclarece muchos caminos desandados que así lo explicitan. Con todo el aprendizaje de una mina cualquiera o de un puerto cualquiera de Hispanoamérica, el Che se transforma en explotado proletario o campesino del pueblo, pero también en el poeta del pueblo. Ser poeta del pueblo y para el pueblo. El Che tuvo que renunciar a muchas cosas para ello, poner al pueblo por encima de su asma o de su estatus de médico. Pero el poeta del pueblo es aquel que no solo canta, sino que aporta con la dialéctica del verso y del fusil a la liberación de los trabajadores oprimidos. Y entonces, poeta blancuzco de 4 paredes, será el cantor del universo. Entonces, poeta trágico, delicado e enfermo, serás un robusto poeta del pueblo.
En varios poemas del Che está la presencia de lo telúrico, como no podía ser de otra manera. El hombre no es un objeto aislado del factor medio y del factor tiempo. Las fuerzas telúricas nos imponen sus límites y también sus sabias respuestas por las cuales podemos superar contradicciones. Era un Che que, ejerciendo como médico y como poeta frente a la agonía de sus pacientes, por ejemplo, proclamaba la poesía como el medicamento moral y del espíritu de quien expira y le recuerda la vida. La literatura y la poesía siempre acompañaron al comandante. Según muchos estudios de su figura, esta es probablemente una de las cosas que más hizo despertar su lado humano. De hecho, en ocasiones, él mismo se enfrentó al papel y escribió sus propias líneas. Aquellas que hoy revisamos para conocer de cerca su legado. Querida presencia, comandante Che Guevara.